Muy buenas tardes y gracias por invitarme Bueno, al programa. un placer. Vamos a ver qué crees vos como analista que va a pasar de cara a la ley base, a esta ley que fue aprobada en diputados, pero queda todavía una etapa y queda que los gobernadores firmen ese pacto de mayo. Sí, bueno, en primera instancia, lo que sucedió en la Cámara de Diputados, claramente hubo una experiencia bastante nutrida por parte del Poder Ejecutivo, dada el fracaso que se había dado con el debate del mes de febrero sobre esta ley. Claramente, en relación a lo que se había presentado en enero, después en febrero y con lo que se votó esta semana en diputados, se ha achicado muchísimo el tema de articulados, pero ha quedado sustancialmente ciertas reformas que tienen que ver con el reestructuramiento del Estado en materia de personal, como también en materia económica, la delegación de facultades, la reforma laboral, la reforma previsional, que estuvo negociada conjuntamente con varios de los bloques que han apoyado esta primera instancia y principalmente con los gobernadores, que ahora, bueno, se apresta el gobierno a lograr sacar la media sanción que resta de la Cámara Alta. Creo que para que esta ley pueda tener, digamos, la importancia que necesita el Poder Ejecutivo que se apruebe, indudablemente debe convencer a los senadores patagónicos. Creo que ese es mi punto de vista, en donde hay ciertas diferencias, principalmente en términos económicos y distribución de recursos para las 6 provincias de la Patagonia, y que de esos 18 senadores que corresponden a esas provincias, con al menos 13 que voten esta media sanción que resta, ya estaría el gobierno festejando el Claro, impulso de su primera ley exitosa, ¿no? previa negociación de todo lo que tiene que ver con las zonas de frío, con todas las exenciones que tiene el sur y que eso se mantenga. Me quedé pensando en algo que en el mundo causó mucho revuelo, que fue la modificación jubilatoria en Francia de 60 a Sí. 62. La reforma previsional argentina está llevando de 60 a 65 a las mujeres. Sin duda hay una igualdad de género, pero durante mucho tiempo hubo mucha desigualdad en lo laboral respecto a la mujer y el hombre. No es momento de equipararla. ¿Qué pensás que va a decir la sociedad o a plantear la sociedad si esto se define? A ver, nosotros hemos tenido un debate muy profundo de la reforma previsional a principios de los 90, cuando se aumentó la edad jubilatoria en aquel momento, donde los hombres se jubilaban a los 60 años y las mujeres a los 55. En aquel entonces, con la reforma estructural que hubo en 1991, a partir de la ley 24.241, que también tiene que ver con todo lo que Cavallo hizo en términos de reestructuración del Estado, digamos que en aquel momento no hubo tanto bullicio en relación a lo que hoy se está llevando adelante, porque todavía en aquel momento había trabajo, ¿no? Entonces, en aquel entonces vos tenías cada 10 trabajadores un jubilado. Hoy tenés cada 2 trabajadores registrados un jubilado. También cabe destacar que después de la crisis del 2001, el sistema previsional colapsó, y principalmente por la desocupación asimétrica que comenzó a desarrollarse en 1996 y que se extendió en 2001-2002, creó una masa de desocupados que no pudo seguir aportando sus aportes previsionales. Claro. Por ende, bueno, en ese entonces el ex jefe del ANSES, que últimamente fue candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, creó un sistema de moratorias. O sea, que con 10 años de aporte se podía jubilar una persona pagando una moratoria de 500 pesos por el término de 5 años. Eso tampoco sostuvo de alguna manera las cuentas de la Administración Nacional de Seguridad Social, pero sí sostuvo a una cantidad importante de personas sin empleo que pudieran jubilarse y al menos tener un sostenimiento futuro.
pero claro, con el devenir del tiempo eso empieza a surtir efecto y los recursos se comienzan a escasear. Tal así que para sostener el sistema previsional, durante el gobierno de Macri se tuvo que llevar a cabo una reforma tributaria donde el famoso impuesto al cheque creado en el 2001 por Cavallo tenía hoy termina financiando las cuentas públicas del ANSES. Entonces, en ese colapso se tiene que hacer una regulación. Ahora, la regulación que se hizo en esta reforma previsional para la mujer tiene sí un daño, pero no es un daño muy fuerte, porque claro, a ver, ¿qué pasa acá? La mujer que tiene 30 años de aportes y cumple los 60 años, puede jubilarse. Ahora, la mujer que no tiene los 30 años de aportes, tiene que seguir aportando hasta los 65 años, pero aunque no llegue a los 30 años de aporte, teniendo los 65 años puede acceder a una especie de retiro previsional. Claro, hablamos de la PUAM. Lo que pasa... No, es otro sistema. Es otro sistema. Un retiro diferente. Es un retiro diferente que contempla los años de aporte de la mujer, se le da una jubilación del 80%, con una actualización por inflación. La PUAM es cuando vos no tenés ningún tipo de aporte y llegado a los 65 años vas a tener una asistencia previsional que solamente llega al 70% de la jubilación mínima. Hoy es 80, hoy la PUAM está en el 80, pasaría a ser el 70. Pensemos que acá hay algo que hay que pensar, porque una PUAM al 70 estaríamos hablando de un jubilado que gana, una persona ama de casa que no tiene aportes va a tener una jubilación de 80.000 pesos. Claro, hoy. O sea, exacto, hoy. Pero no es asignar a... Claro, pero no, de esa manera, entiendo que el sistema jubilatorio está complicado, pero de alguna manera no es asignar a alguien a la indigencia directa, porque a 80.000 pesos hoy prácticamente no puede alquilar, no puede hacer nada. No digo que estaba mal antes ni digo que va a estar mal ahora, digo que no se puede solucionar, porque las personas que no aportaron, no es que no aportaron porque no quisieron. Muchas, los empleadores no aportaron, estuvieron en negro, hay una informalidad. Acá van a pagar justos por pecadores. Claro, ahí tenés todo lo que vos dijiste, Santiago, es todo un raconto de lo que nos ha pasado en la historia del país. Este es un país que en los últimos 30 años ha dejado de ser productivista para ser un país de servicios, claro, y un país netamente financiero y especulativo. Entonces, cuando vos pasás de ser un país especulativo y de servicios, llevás a cabo una política de desplazamiento del obrero, del técnico, del empleado a la desocupación. Entonces, hace 30 años que este país no tiene una proyección industrialista, una proyección comercial que compita con el mundo para poder generar empleo genuino y que eso, de alguna manera, aumente la cantidad de trabajadores registrados que... Ahí te perdí, Alejandro. Claro, bueno, hablábamos de todo lo que tiene que ver con lo previsional, con los jubilados, la posibilidad de que quien no tiene los aportes, y claro, si vos tenés hoy 55 años, no te van a dar los años de aporte si trabajaste y no en un trabajo registrado, y vas a tener un retiro, como contaba Alejandro, del 70% de la jubilación mínima, que ya de por sí es poco. El que va a una PUAM tendrá seguramente un 80%, y veremos cómo se va armando este mundo de las jubilaciones, que claro, es una incidencia muy grande a nivel país. El gran punto es si hay que buscar alguna otra alternativa, Alejandro, para compensar eso, porque también se va a decir, imagínate que un jubilado que dice, bueno, le sacaste las retenciones al campo, pero yo cobro 70.000 pesos. ¿Por qué no le dejaste las retenciones y yo cobro 120? Que igual soy pobre, pero tengo 50.000 pesos más. Claro, digamos que lo que vos planteás, Santiago, es en un proceso de economía de guerra.
porque bueno, como te decía, hace 30 años que venimos en un proceso de economía de guerra y lastimosamente se tiene que llevar adelante procesos tributarios excesivos para cubrir necesidades básicas de un cierto sector de la sociedad. Esto no debería pasar en un país normal, no debería pasar en un país normal, pero somos un país anormal. Entonces, como somos un país anormal, que hemos despilfarrado PBIs en crecimiento, hemos despilfarrado procedimientos, digamos, económicos muy importantes en nuestra historia, pasan estas cosas. ¿Por qué? Porque por el otro lado tenés los niveles de corrupción asimétricas que generan este tipo de situación. A ver, los argentinos vivimos como vivimos porque la corrupción nunca fue controlada en la Argentina. Esta es la base fundamental del por qué un jubilado cobra mal, o por qué se tienen que hacer estas reformas previsionales, o por qué se tienen que hacer reformas laborales excesivas. Es por altos niveles de corrupción. ¿Cómo puede ser que un país tenga que tener una cantidad excesiva de tributos, Claro. en donde tendría que funcionar normalmente con esta cantidad excesiva de tributos y se sigue funcionando mal? Lo que pasa Entonces, que, el eje claro, central acá es la corrupción. Alejandro, cuando hablamos de corrupción, mucha gente se queda con quién se lleva la plata. Pero muchas veces hay dos partes en la corrupción. Hay quien paga también esa coima para poder hacer algo que también se llena de dinero. Por eso, y cuando hablamos de corrupción, el sistema argentino tiene a la oposición siempre en la Auditoría General de la Nación. Hay mecanismos de control que no han funcionado y que no puede estar sujeto al gobierno de turno solamente. Y ahí es donde me parece que la reforma, nadie habla de transparentar lo que generó la corrupción en la Argentina. Nadie habla de transparentar eso. Nadie habla de que un banco que hace una maniobra por la cual se queda con dinero debería devolverla y con creces. Si uno comete un problema financiero va a tener el monto más una multa. Bueno, capaz que hoy, te pregunto, no hay ningún banquero preso, no hay ninguna persona de empresario de los que vos conocés que han sido acusados por corrupción, tampoco preso. Entonces digo, también hay que ajustar un poco la justicia, ¿no? Porque quien encuentra sin corrupción el acto es la justicia, no somos nosotros. Nosotros podemos juzgar a nivel público, pero es la justicia la que tiene que determinarlo. Totalmente. Lo que pasa es que acá tenemos una esencia que hay que modificar de alguna manera. Vos fíjate que justamente vos hablabas de los organismos de control que fueron creados durante la década del 90 con la reforma constitucional. La sindicatura, la Auditoría General de la Nación, el Consejo de la Magistratura, para decir algunos casos. También se había votado se votó la ley de ética pública en los 90, la conformación de la Oficina Anticorrupción, también en la década del 90. O sea, pero ¿sabés qué pasa? Que todos esos organismos son conducidos por la política. Y entonces vos tenés, por ejemplo, en la Auditoría General de la Nación, un miembro de la oposición al oficialismo. Entonces, si es peronista, el auditor es radical. Si es radical, el auditor es peronista. Entonces, pero cuando se auditan, son amigos. Entonces no pasa nada. El único que ha sido un muy buen auditor y realmente ha dado una talla impresionante en ese aspecto y que, lógicamente, que ha sido ejemplar, fue Despuy, durante los 12 años de gobierno kirchnerista, que ha sido un investigador muy, muy profundo, puntano radical, que logró llevar a cabo un detallado examen de corrupción dentro del gobierno kirchnerista, ¿no? Entonces, después de Despuy no hubo más nada. Entonces, vino Lamberto, después vino Jesús Rodríguez, o sea, son todos amigos. Entonces, me parece que las auditorías tienen que ser conformadas por gente que no venga de la política y el Consejo de la Magistratura tiene que tener una proyección similar a la que hizo Perú, ¿no? En donde los miembros del Consejo de la Magistratura no son políticos, son todos o jueces o fiscales y ya han metido a presidentes presos. Bueno, ahí, o sea, ese es el ejemplo que hay que dar. Hablábamos del Consejo de la Magistratura, quien tiene que manejar cómo se maneja la justicia en la Argentina, pero también está intervenida por
el otro sector de la justicia que debería ser totalmente independiente. El punto es que no son independientes, no fueron independientes, ni serán independientes. Ahí está el punto. Si la política sigue manejando los organismos de control, posiblemente habrá que auditar a través de organismos internacionales. No lo sé, pero esto no está en la reforma. Y si creemos que la corrupción es uno de los puntos por los cuales la Argentina no crece hace tanto tiempo, bueno, es momento de investigarla y no de subir el boleto de colectivo. Me parece a mí, Alejandro. No, totalmente, Santiago. A ver, ahora estamos en vísperas de un nuevo pacto, que llamado Pacto de Mayo, que se va a hacer en Córdoba. La Argentina se ha conformado a través de pactos en su historia. Pactos en donde hubo treguas, hubo negociaciones para llevar a la paz social y una institucionalidad. En la historia argentina hemos pasado por eso. Del Pacto de San Nicolás hasta el Pacto de San José de Flores, pasando inclusive hasta el Pacto de Olivos, ¿no? Claro. Pero el último pacto, el de Olivos, fue justamente el que originó de alguna manera la amistad entre las dos corporaciones políticas más importantes del país en aquel momento, que siguen siéndola, y que se cuidan unos con otros. Estamos hablando del radicalismo y el peronismo. Entonces, esperemos que este nuevo Pacto de Mayo no sea un nuevo Pacto de Olivos en donde todos se cuidan el traste unos con otros y nadie va preso. Y se pone en la letra de un pacto, de una constitución o de una ley, a ver cómo nos protegemos uno con otro para que podamos tener la impunidad necesaria. Porque esto es lo que hay que también ver, que los pactos no sean pactos de impunidad. Y que no sean, pactos, claro, y que no sean, Alejandro, pactos comerciales entre el Ejecutivo y los gobernadores que no pertenecen a su espacio político y que hay que comprarlo o ofrecerle voluntades en detrimento de todos nosotros. Vamos a seguir hablando, Alejandro, ¿te parece? Cómo no, Santiago, te agradezco muchísimo la comunicación. Un gran abrazo, Alejandro Mancilla, él es analista político y hablábamos un poco de cara a lo que es el Pacto de Mayo, pero sobre todo a la ley de bases que tiene que ir al Senado, y te dejó bien claro cómo estaba el